Nuestra misión es clara: llevar el mensaje de esperanza y transformación de Jesús a todos, sin importar quiénes sean. Discipulamos, guiamos y crecemos en la fe, porque sabemos que cada uno de nosotros tiene un propósito en Cristo. Oramos para que tu corazón sea renovado y tu fe fortalecida hoy. Pero nosotros llegamos al Evangelio a la edad de los 40 años. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Nosotros pasamos 40 años de nuestra vida caminando por el desierto hasta que conocimos a Jesús, fuente de agua viva. Y en 2015 llegamos a Castillo del Rey, La Fe. Nosotros fuimos invitados por un amigo que pronto espero poder invitarlo y traerlo para que lo conozcan, un varón de Dios, Jorge Torres Nilo. Un saludo para todos los que son tigres, porque un tigre nunca deja solo a otro tigre. Entonces, los que son tigres saben quién es Jorge Torres Nilo, y los que son rayados lo padecieron, pero que Dios tenga misericordia de ustedes. Entonces, en 2014, por una tercera persona, también amigo mío, amigo de familia, de mi esposa y mío, nos presenta con Jorge, y es un poquito de testimonio para introducir el mensaje esta mañana. Y me dice, mi amigo jugaba en Rayados y era la mejor época de Rayados en ese entonces. Me dice, ya se acabó mi contrato, se llama Ricardo Osorio, me dice, ya se acabó mi contrato con Monterrey y me voy a ir a jugar a Querétaro, pero te voy a dejar en manos de un muchacho que es muy bueno, te va a caer muy bien, es de un corazón muy noble y además es tigre. Y yo dije, no, pues qué bendición. Entonces nos fuimos a comer a un restaurante que es nuestro restaurante favorito en Monterrey. Íbamos solamente nosotros tres, mis dos amigos y yo. Y cuando regreso a casa, le digo a mi esposa, fui a comer con Oso, con Ricardo Osorio. Ella sabe quién es. Y con Torres Nilo, pero Torres Nilo no lo conocía. O sea, quizás había escuchado alguna vez de él por el fútbol, pero no teníamos una relación como el año 2012, más o menos, amor. Más o menos. Y yo recuerdo que le dije, y esto es muy importante, porque de eso se trata el mensaje. Le dije, es un joven, creo que es 9 o 10 años más joven que nosotros. No, miento, es más joven, 14 años más joven que nosotros. Y recuerdo que le dije, es una persona que inspira tanta paz. Yo era una persona natural, diga conmigo natural. Venga, diga conmigo natural, ayúdeme. Yo era una persona natural. Diga conmigo, yo era una persona natural. Y voltea al que está a su lado y dígale, como tú. Entonces yo era bien grosero. Yo era una persona natural, no era una persona espiritual. Todos los que estamos aquí alguna vez fuimos personas naturales, ¿no? Entonces yo era bien grosero. Luego les contaré más detalles de mi vida, pero era una persona que no tenía un lenguaje educado. Hablaba como se habla en el mundo, no se justifica, porque puede ser una persona del mundo y ser educado, pero puede ser una persona educada y no estar en Cristo, y entonces ser educado no te garantiza la salvación. El que te garantiza la salvación es Jesús. Amén. Entonces a donde quiero llegar es que le digo a mi esposa, yo fui a comer con Ricardo y fui a comer con Jorge Torres Nilo, y es un joven que inspira tanta paz que no fui capaz de pronunciar una sola mala palabra delante de él, porque inspiraba tanta paz y tanto respeto que yo no quería ofenderlo con mi lenguaje, ¿sí? Después entendí que él es lleno del Espíritu Santo. Y entonces que la persona de Dios, yo me encontraba delante de ella, no de Jorge, sino del Espíritu Santo que está en Jorge. Y entonces dices, yo no quiero ofenderlo, pero yo no sabía por qué. Solamente era, no soy capaz de pronunciar. Y ustedes saben qué clase de palabras, ¿no? Y entonces mi esposa sabia, diga conmigo, esposa sabia. ¿Hay esposas sabias acá? Las esposas sabias digan amén. Las esposas más sabias digan amén. Amén. Gloria a Dios por las esposas sabias. Entonces mi esposa sabia me dice, pues júntate más con él, porque era como una buena compañía, ¿no? O sea, mi esposa sabía el esposo que tenía, pero ella quería un mejor esposo. Y la palabra dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces aquí ella estaba actuando en fe para que yo cambiara, sin decirme, sería bueno que cambies, pero me lo dijo con unas palabras sabias. Sé más amigo de él, me hago amigo de él. Estamos hablando en 2012, en ese año nace nuestro hijo que se llama César de Jesús. Nosotros íbamos a una iglesia tradicional, pero no éramos personas espirituales.
Cumplíamos con ir a un servicio los domingos, saludábamos al Padre, pero no teníamos una relación con Cristo. Y a la iglesia cristiana puede venir personas que vienen a cumplir, a venir a un servicio el domingo, a saludar a los pastores, pero no tener una relación con Jesús. O sea, recuerden que yo era una persona natural. ¿Yo era una persona natural? Diga conmigo, como yo. Vamos, iglesia, yo sé que tú también eras como yo. Diga conmigo, como yo. Entonces, venir a la iglesia no te hace espiritual. El que te hace espiritual es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, íbamos a la iglesia tradicional. Nosotros veníamos de una relación disfuncional. Yo fui un mal esposo, fui un mal padre, fui un mal ejemplo para mi familia durante muchos años. Recuerden que yo durante 40 años de mi vida viví en el desierto, en las tinieblas, en la oscuridad, por gusto. Porque yo así quise y porque no tenía temor de Dios y no conocía a Dios. Entonces me empiezo a relacionar con Jorge. Sin embargo, el cambio no fue automático, no fue inmediato. Nosotros pasamos, mi esposa lo contará, si ella tiene el deseo de hacerlo, por una crisis matrimonial en el año del 2010 aproximadamente. En 2011 nuestro matrimonio estaba pasando por un momento muy, muy duro. Algunas personas dicen, ¿por qué dice eso? Porque todos pasamos por problemas como estos y que hoy Dios nos dé en su misericordia la oportunidad de hablar de lo bonito que Él ha sido con nosotros es un privilegio. Pero no porque tuvimos una vida fea, la vamos a esconder diciendo hoy todo es bonito. No, hoy todo es bonito gracias a Jesucristo. Entonces, recuerdo que fuimos a esa iglesia, primer milagro consciente que yo recuerdo que el Señor hizo conmigo y con mi esposa, no siendo cristianos. Porque aún el Señor se glorifica en medio de los que no le somos fieles. Ejemplo, ahí está el general Naamán, que estaba lleno de lepra y que quería que el profeta lo sanara, pero no era un hombre temeroso de Dios, él era un pagano. ¿Recuerdan a ese hombre? Que le dijeron, báñate 7 veces porque hace como 7 días que no te bañas. Y que él se ofendió porque le dijeron, no, pues yo solo me baño una vez al año. Y dijeron, báñate, no pasa nada. Era purificarse en el agua del Espíritu Santo. Es una tipología de lo que el Señor quería que él se purificara. Entonces, llego a la iglesia, nosotros habíamos pasado por esa crisis matrimonial, teníamos dos señoritas, hoy ya son, una ya es mamá, la otra nos va a ser abuelo en 2 meses, y nosotros queríamos un niño varón, un hijo varón, y pensábamos que si teníamos un hijo varón, íbamos a tratar de como portarnos mejor el uno con el otro. Obviamente yo tenía más áreas que mejorar en mi vida y cómo tratar a mi esposa. Pero yo recuerdo que llegué a esa iglesia, San Judas Tadeo, en el centro de Monterrey. Y recuerdo que yo llegué a ese lugar y está una figura de Cristo crucificado. Está a la derecha, entrando de frente al salón, una figura de su madre, María, y una figura del Santo San Judas. Y yo siempre iba a ver al Santo San Judas, pero en ese día en especial, yo recuerdo que llegamos, entré, y yo no tenía amor por Cristo. Tengo que reconocerlo. Yo no tenía amor por Cristo. Tampoco por su mamá tenía amor. Yo tenía una obsesión y una idolatría o una inclinación hacia el santo. ¿Ok? ¿Sí? Si alguien se identifica, no se sienta mal. Dios es la respuesta. ¿Ok? Y entonces, no sentía ninguna inclinación ni ningún amor hacia Jesús, pero yo recuerdo que levanté mis ojos al cielo. Quizás algunos de ustedes han pasado por una situación como esta. El cielo, hipotéticamente, ¿no? Era el techo de la iglesia, de ese lugar, de ese templo. Y yo recuerdo que cerrando mis ojos volteé al cielo y le dije, si tú eres Dios y en verdad existe, yo quiero que me des la oportunidad de tener un hijo varón, y si tú me regalas esa bendición para mi vida, en honor a ti, yo le pondré el nombre de tu hijo. Y eso fue todo. Eso fue todo. No se necesitó, Padre, por favor, y tirarme, y postrarme, y rasgarme las vestiduras, y echarme tierra en la cabeza. Fue una oración sencilla, porque tenemos un Dios que ama la sencillez. Dice que un corazón contrito y humillado Él no rechaza nunca. Bueno, nuestro hijo nació el siguiente año y se llama César de Jesús. Yo no sabía cómo se llamaba Dios. Yo no sabía que Él era Jehová, Jireh, Shaddai, Elohim, Rafa. Yo no sabía. Entonces, al único que conocía como conocer a alguien, pero no tener una relación con Él, era Jesús. Pero el deseo de mi corazón en esa oración era, yo quiero honrarte. Diga conmigo, yo quiero honrarte. Y si tú quieres honrar a Dios y lo haces desde lo más profundo de tu corazón, con sinceridad, Dios se agrada. Diga conmigo, Dios se agrada. Y entonces Dios responde nuestras oraciones. Entonces,
Esa oración fue en mayo del 12, en septiembre del 12, septiembre mediados, supimos que estábamos esperando bebé. En noviembre del 12 supimos que era niño y del 11, en mayo del año 12, Cesarín nace y le pusimos César de Jesús en honor a Dios. Hoy ese niño tiene 13 años, es un misionero, ya fue a Polonia a servir a Cristo en una iglesia polaca allá en ese país y regresó, en este año fue en agosto, y dijo: allá tuve mi encuentro con Dios. Y entonces esa vida desordenada y vacía que yo tenía, Dios la usó. Y vuelvo al punto de que me empecé a juntar con Jorge en 2014, nos invita a una célula, por eso es muy importante que vayamos a las células. A veces la gente piensa que es pérdida de tiempo, pero ahí puedes tener tu encuentro con Dios. Y entonces Él nos estuvo invitando, y cuando nos invita dice: yo te invité porque veo que eres una persona que teme a Dios, que tienes temor de Dios. Y yo me fui a Google. Ahorita ustedes se ponen a ChatGPT, pero yo en ese entonces me fui a Google y le pregunté qué es tener temor de Dios, porque era un ignorante. Diga conmigo: ignorante. No me ofende si me diga ignorante. Usted también era ignorante. No se lo tome en serio. Entonces yo era una persona que no conocía nada, no tenía una relación con Dios, pero quería tenerla. Entonces empecé a ir, y cuando aprendí que era ser temeroso de Dios, era alguien que tiene un respeto profundo por una persona que sabe que es mayor que él, y eso es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, en esa célula hicimos nuestra oración de fe, nos empezamos a reunir, cuentan el testimonio, luego traeré al resto de la familia para que les digan su visión con respecto a nuestra transformación, pero dicen que en la casa dejó de haber gritos, que en la casa dejó de existir el desacuerdo, que empezó la armonía, que empezaron a vernos diferentes, que empezaron a vernos enamorados. El niño ya había nacido en 2012, pero en 2014 los problemas no se habían resuelto porque faltaba Jesús, el Espíritu Santo en la casa. Él ya había cumplido su parte, Dios ya había cumplido su parte, pero nosotros teníamos que continuar buscando de Él en nuestra vida. Y entonces durante 1 año y medio fuimos a la célula, y durante 1 año y medio más fuimos discipulados. Pero en 2015 fue cuando llegamos a Castillo del Rey La Fe. Y yo recuerdo que Jorge me presentó con el pastor Paco y dijo: mira, pastor, él es César, porque yo le había dicho: llévame a la iglesia donde tú vas, porque era tanta mi hambre y mi necesidad de Dios que ya no me bastaba con ir el jueves a la célula, porque no nos congregábamos. Esa era nuestra vida espiritual, solo la célula. Pero nosotros queríamos más. Diga conmigo: yo quiero más. Y Dios tiene más para ti. ¿Te gusta eso? Dios tiene más para ti, pero también Dios quiere más de ti. Porque entre tú más le des de ti a Dios, Dios no se va a cansar de darte de Él a tu vida. Amén. Entonces, el mensaje de hoy se titula: Somos un reflejo. Nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Diga conmigo: yo soy su imagen y su semejanza. Entonces, cuando mi esposa me dijo: júntate más con tu amigo, que en este momento podemos decir es un hombre temeroso de Dios, que refleja a Cristo y que es lleno del Espíritu Santo, cuando lo conocí no sabía eso, pero en realidad Dios me estaba revelando a su persona a través de la persona de mi amigo. Y tú puedes ser una persona que Dios utilice para que otras personas lo conozcan, porque Él se está reflejando a través de tu vida. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer la palabra, y está en 1 Corintios 3, capítulo 1 Corintios capítulo 3, versículos 8 al 16. Creo que lo tenemos ahí. El que siembra tiene la misma categoría. Si bien es cierto que cada uno recibirá recompensa según la labor realizada, no somos más que colaboradores de Dios. Ustedes son el huerto de Dios, son el edificio de Dios. Dios en su bondad me enseñó cómo edificar con pericia. Yo puse los cimientos y otro edificó encima. El que edifica encima debe tener cuidado de cómo edifica, porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, Jesucristo. Continúa diciendo: hay varias clases de materiales que pueden emplearse al construir sobre el cimiento. Puede ser oro, plata, piedras preciosas, o bien madera
heno y hasta hojarasca. El día del juicio se sabrá a qué material han empleado los constructores. Cada obra será pasada por fuego para que se sepa la calidad del trabajo de cada uno. Si alguien ha edificado algo que es perdurable, recibirá su recompensa. Pero si a su obra el fuego la consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. ¿Se salvará? Sí, pero como quien escapa del fuego. No se dan cuenta de que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Le vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios. Trajimos una versión que fue con la Biblia que yo aprendí. Esta Biblia me la regaló Jorge Torres Nilo en 2014. Me la regaló y es una Biblia diaria que se lee del 1 de enero al 31 de diciembre. Tiene un devocional, tiene un extracto del Antiguo Testamento, un salmo, un proverbio y un extracto del Nuevo Testamento. Y así puedes leer la Biblia todo el año. No leímos para hoy, el día de hoy, sino pedimos a Dios dirección de qué es lo que necesita Castillo del Rey La Fe en San Antonio. Y Dios sabe por lo que están pasando. ¿Estamos conscientes de eso? Amén. Dios sabe por lo que están pasando. Como congregación, Dios sabe lo que están pasando como familia y Dios sabe lo que están pasando como personas. ¿Ok? Y entonces hoy solo nos envió como mensajeros de su palabra, pero Él es su palabra. Cuando yo decía, démosle un aplauso a la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios, así que el que estamos aplaudiendo es a Cristo. Él no necesita tu aplauso ni el mío, pero sabe que lo hacemos porque estamos agradecidos con Él. Amén. Entonces, trajimos algunas reflexiones basadas en este mensaje respecto de lo que Dios quiere hablar a Castillo del Rey La Fe San Antonio. Y Castillo del Rey La Fe en San Antonio es un reflejo de Dios. Lo voy a repetir. Castillo del Rey La Fe en San Antonio es un reflejo de Dios. No eres un reflejo del pastor Pedro o de la familia Magallán. No eres un reflejo de ti mismo, eres un reflejo de Dios. Que cuando se reúne la iglesia, se refleja de una manera mucho más brillante. ¿Has visto un espejo cuando sales de bañarte y tiene ahí el vapor del agua porque te bañaste con el agua caliente a todo lo que da y se evaporó tanta agua que dejó el espejo empañado? ¿Sí? Cuando nuestra vida no está de alguna manera alineada a la voluntad de Dios, es como un espejo empañado. Pero cuando ese espejo se va secando poco a poco, porque prendes el extractor del baño y empieza a evaporarse toda esa agua, a limpiar el espejo, en el espejo tú puedes reflejarte. Cuando todo lo que ensucia tu vida es quitado por medio del Espíritu Santo, tú empiezas a ser un reflejo de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces diga conmigo, yo soy un reflejo de Dios. Mi familia es un reflejo de Dios. Y mi iglesia es un reflejo de Dios. Porque la iglesia es la novia por la que Cristo viene. Y no viene por pedazos de la iglesia, viene por una iglesia completa. Porque la iglesia es una sola, sin mancha, sin arruga y sin divisiones. En la primera reflexión nos dice 1 Corintios 3, somos colaboradores de Dios. Nosotros aquí usamos esta imagen como si fuera un rompecabezas. Y entonces nosotros somos esta manita que está poniendo solamente una pieza del rompecabezas. Pero Dios ya diseñó ese grande rompecabezas que es la salvación de toda la humanidad. La misión y el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo fue para salvar a toda la humanidad. No a una parte de la humanidad, no a judíos, no a gentiles, no a musulmanos o a hinduistas o por razas, en blancos, en latinos, en anglos, vino por toda la humanidad. Amén. Una parte de la humanidad ama a Jesús, sigue a Jesús, sirve a Jesús. Otra parte de la humanidad quisiera tener una relación con Jesús, pero ignorantes, como yo fui ignorante, no saben cómo acercarse a Jesús. Pero tú eres ese puente para que las personas se acerquen a Jesús y luego puedan reflejar a Dios. Amén. Entonces somos colaboradores. Diga conmigo, todos somos colaboradores. 1 Corintios 3, versículo 8, la primera parte del 9 dice aquí: el que siembra y el que riega tienen la misma categoría.
Es igual el que está en el estacionamiento, en la puerta, en la alabanza, con los niños, con los jóvenes, predicando. Todos somos iguales. Cuando lleguemos al reino de los cielos, en la presencia de Dios, nos va a preguntar, ¿y cuál era tu ministerio en la iglesia? Porque todos somos iguales. Amén. Jesús derramó su sangre por todas las personas. De hecho, todos los que tenemos una responsabilidad ministerial somos siervos de los que vienen y escuchan, porque los que escuchan son más importantes, como cuando Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Los discípulos eran ayudantes de Jesús, pero Jesús les mostró que Él era más siervo que ellos. Que Él vino no solo a lavarnos los pies, sino a lavarnos completos con su sangre preciosa. Amén. Entonces, delante del Señor, todos somos iguales. Diga, todos somos iguales. Si bien es cierto que cada uno recibirá recompensa según la labor realizada, obviamente hay personas que somos, con la ayuda del Espíritu Santo, apasionadas por Dios. Y se muestra, se revela, porque delante de los ojos de Dios no hay nada oculto, cuando una persona es apasionada por Dios o simplemente lo está haciendo por obligación y carga. Cuando pasas mucho tiempo sirviendo, puede llegar el momento que te encuentres en una situación de burnout o agotamiento. Entonces no se trata solo de servir, porque terminas cansándote. Tienes que tener un balance y un equilibrio que solo lo da el Espíritu Santo. Y entonces hay que servir, pero también hay que tomar tiempos de refrigerio. Hoy en el nombre de Jesús, el pastor Pedro es un tiempo de refrigerio, porque el Señor quiere que él también descanse y reciba lo que Dios tiene para su vida. Él no lo planeó, yo no lo planeé, lo planeó Dios y así le complació diseñarlo. Entonces pongo el ejemplo del pastor porque es mucho más fácil que todos comprendamos que hay momentos en los que tenemos que sentarnos, no porque queremos, sino porque Dios sabe que necesitamos un refrigerio. Continúa diciendo, no somos más que colaboradores de Dios. Un colaborador no compite. Un colaborador no compite. Un colaborador no está buscando lo que otro colaborador tiene. Un colaborador le ayuda a su hermano, a su hermana, a que su trabajo para Dios sea cada vez mejor y más excelente, porque el trabajo no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para darle la gloria a Dios, entendiendo, y esto es bien humano, que Dios no necesita nuestro trabajo. Él es Dios. Con su sola palabra nos creó a todos y lo creó todo, pero a Él le gusta que nosotros podamos ser un reflejo, no solo de religión y doctrina, no solamente portadores del mensaje de la palabra, sino que realmente seamos los que llevan a cabo el diseño de lo que Dios creó. Y Jesucristo lo dijo con las siguientes palabras: cosas mayores a las que yo he hecho, ellos harán si creen. ¿Hay personas aquí que creen? Los bonitos que creen dicen amén. Amén. Tenemos un video. Creo que es el primer video, es el de evangelismo, ¿sí? El segundo es el de misiones, pero esta es una forma en la que mostramos cómo desde la posición en la que nos encontramos, Dios nos da el diseño y la dirección para mostrarnos cómo colaborar con su reino. Jesús, en el momento que lo tengan listo, lo reproducen.
hace Dios, pero nos da permiso de participar en su obra, sabiendo que el que merece toda la honra y toda la gloria es Él. Les decía hace un momento que Jesús le dejó a los discípulos una gran tarea, y la gran tarea es la gran comisión, y lo primero que dijo es: vayan y prediquen el evangelio. Otras versiones de la Biblia dicen las buenas noticias de salvación a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo: hasta lo último de la tierra. Entonces, hace 1 año y medio aproximadamente, en un tiempo de comunión muy hermoso que el Señor tuvo conmigo, me mostró cuando yo trabajaba en el mundo. Yo era político, fui diputado o congressman en el estado y en la nación, en México, y hacía campañas públicas para los cargos políticos. Durante 20 años de mi vida trabajé en el servicio público, y entonces yo renuncié a eso cuando llegué al Señor y le dije: si tú haces esto para mí, yo te doy mi vida, haz de mi vida lo que quieras. Ya le había entregado mi trabajo, porque mi trabajo era un ídolo. O sea, yo era una persona que acá le dicen workaholic, como mucha gente que se viene a los Estados Unidos y puro trabajo, parecen camellos y no disfrutan nada, pero se la pasan trabaje y trabaje. Bueno, yo era así y me escondía detrás de la fachada de un hombre trabajador, responsable, proveedor en casa, pero en realidad yo tenía una vida desordenada. Cuando en 2015 yo le digo a Dios: Señor, yo te entrego mi vida, fui a hablar con Jorge y le dije: Dios hizo esto conmigo, y si Dios quiere que yo sea pastor, yo seré pastor. Y yo estaba terminando de ser diputado o congressman de la nación en ese año. Y entonces, hace 18 meses aproximadamente, Dios me trajo a mi memoria la visión de lo que yo hacía cuando trabajaba en la política, y es eso que ustedes vieron en la pantalla, pero ahora no vendemos al PRI. Lo que nosotros decimos: Jesucristo es el Señor. Y entonces salimos, dale la gloria al Señor si quieres dársela. Y entonces me da la visión y Dios me dice: todo lo que permití que aprendieras cuando trabajabas en el mundo, ahora úsalo para mi reino. Y Dios nos dio dones y talentos a lo largo de nuestra vida que son como una caja de herramientas. La llave inglesa, el tornillo, el desarmador, las pinzas, todas las herramientas que hay en una caja es un ejemplo de todo lo que Dios ha brindado de información y de experiencia que podemos llevar a cabo con nuestra mente, con nuestras manos, con nuestra boca, para compartir su palabra. Y entonces recuerdo que le contesto a Sonia: la visión completita no la he terminado de como él me la mostró, pero se ha ido como el rompecabezas añadiendo piezas a esa visión. Y yo veía un autobús, ya tenemos el autobús. Y el autobús, para la gloria de Dios, nos lo donó una empresa. Ese autobús cuesta como $110,000 el autobús. No, eso costó transformar el autobús en una clínica móvil. El autobús debe de costar, ya terminado, como unos $250,000 o un poco más. Y en ese autobús hay un departamento de dentista, donde hay un cirujano que revisa tu salud bucal. Hay una persona que es barber, que corta el cabello, que arregla las uñas de los pies, que hace podología, que da fisioterapia, porque hay personas que tienen estrés y dolores musculares en la espalda, que les dan, ¿cómo se llaman eso? Contracturas, ¿sí? Necesitan la paz de Cristo, pero también necesitan un masaje, ¿sí? Y entonces les brindamos todos los servicios. Va una psicóloga, va un abogado, y con esa brigada salimos a las colonias, a los barrios, a las calles, nos paramos en una plaza, salimos, tocamos las puertas, invitamos a las personas y les damos todos esos servicios. Pero cada persona que está arriba del bus en una estación de servicio está orando por la persona mientras le corta el cabello, está orando por la persona mientras le corta las uñas, está orando mientras recibe el masaje, mientras está escuchando su problema o le está arreglando sus dientes. Y una vez que termina, pasan a la estación más importante, que es un hermano orando para que reciban a Cristo.
Y por medio de una alianza que ahí desarrollamos con Gedeón Internacional, se les regala una Biblia, un Nuevo Testamento a todas las personas. Esta brigada fue en la ciudad de Cadereyta, allá en Nuevo León. Hemos salido por 18 meses, mes a mes, pero no vamos para trabajar en la zona donde está la Fe Centro, que está en el centro de la ciudad, sino vamos con Castillo del Rey en Margaritas, en Cadereyta, en China. Fuimos con Centros de Fe, que es una red de otra iglesia. Yo puse los cimientos y otro edificó encima, pero el que edifica encima debe tener cuidado cómo es que está construyendo, cómo edifica. Nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto. El cimiento es Cristo. La base de nuestra fe es ese cimiento, es Cristo. Entonces dice, nadie puede enseñar que hay otro Señor diferente. Nuestro Señor es Cristo. Amén. Él es el cimiento. Y luego dice, hay varias clases de materiales que pueden emplearse para construir encima del cimiento. Oro, plata o piedras preciosas. O en su defecto, madera, heno y hojarasca. Estas son palabras en calidad de una metáfora, porque el oro y las piedras preciosas son los frutos del Espíritu Santo. Ese es el valor más precioso que nosotros podemos de recibir de Dios. No es una casa, un carro nuevo, un matrimonio restaurado, hijos nuevos. El tesoro más valioso que podemos recibir de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no viene solo, viene con los frutos: amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe y dominio propio. El que era un grosero ahora predica la palabra de Dios. Amén. Eso es el dominio propio. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene con todo el paquete. Y esos son los materiales de alta calidad, como el oro, la plata y las piedras preciosas, en los que se va construyendo ese edificio. Ahora, ir y predicar el evangelio es la primera parte. Diga conmigo, primera parte. Pero la comisión completa es ir a las naciones. Hay que ganar a San Antonio para Cristo, pero hay que ganar al mundo entero para Cristo. Y Cristo puede venir en cualquier momento, ¿sí? Y cuando más oposición, yo escuchaba con atención lo del pastor Pedro con respecto a Senegal, cuando más oposición hay, quiere decir para mí que el tiempo está cerca. Amén. Cuando más oposición Jesucristo enfrentó en la tierra, que estaban los fariseos moleste y moleste, que si tú eres, haznos una señal, que demonio es el que tienes, que calla a tus discípulos. Y él decía, si yo los callo a ellos, las piedras van a hablar. ¿Recuerdan todas esas historias que la Biblia une dentro del ministerio de Jesús a través de los evangelios? Pero él dice, el día y la hora se acercan en que el Hijo del Hombre tendrá que ser entregado en manos de sus enemigos, porque cuando más oposición hay, el tiempo está cerca. Y él vino cuando el tiempo se acercó y entregó su vida, y entonces sucedió que esto que estamos viviendo hoy, que es un privilegio, porque hay lugares del mundo donde no tienen este privilegio, nosotros sí lo podemos tener. Él vino a hacer que esto sea posible. Entonces dijimos que en la primera reflexión somos colaboradores, y en la segunda reflexión el reino es un edificio. Y entonces ese edificio se va construyendo con diferentes materiales. Lo que queda claro, y yo quiero dejar esto en tu corazón, es que el fundamento es Cristo. Entonces, pues, cuando mi esposo, vuelvo a lo que mi esposo está hablando, me dice, sí, vamos a ir, y yo, no, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Yo voy a estar orando por ti desde aquí, no te preocupes. Para que no te coma un león, sí, para que regreses con bien. La iglesia se queda en buenas manos. Pero cuando yo empiezo a ver estos videos, porque este es el último video, el séptimo, el que mandaron los misioneros, y en ese ya estamos con ellos nosotros. Pero en cada video, yo quiero decirles que yo, de verdad, ya al momento de que teníamos que levantarnos para ministrar, yo siempre estaba llorando. Y en un momento determinado el Espíritu Santo me dijo, tú tienes que estar ahí, tú vas a ir ahí. Y ya en los siguientes videos yo me veía ahí, yo veía ese árbol donde ellos compartían, y yo decía, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí. Pero lo veía como, no sé, a futuro. Fue muy rápido cuando estuvimos ahí. Yo recuerdo que nos bajamos de la camioneta y empecé a llorar. No, ni siquiera todavía ponía el pie ahí y yo ya estaba llorando, porque se sentía la presencia de Dios tan fuerte. Entonces nunca digas, no quiero, no puedo, no estoy capacitada. No, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Solamente tenemos que estar dispuestos a levantarnos. Ya es tiempo de que la iglesia no esté dormida.
Tenemos que pedirle al Señor que todos los días nos llene, que llene nuestras lámparas de su Espíritu Santo. Eso es lo que nos impulsa a seguir adelante. Amén. Y pues ya estoy preparando, yo ya estoy orando. De hecho, ya tengo los 4 siguientes misioneros que van a ir el próximo año. Ya lo hablamos mi esposo y yo, ya estamos orando por ellos. Y sé que de hecho ya se están preparando 2 de ellos. Ya quieren tomar las clases de inglés. Dicen, sí lo entendemos, pero no lo sabemos hablar. Ya, yo también. Dije, yo soy la primera en la lista, porque aunque el idioma más importante es el idioma del amor. ¿Sí? Tú llegas y abres tus brazos y los niños se vienen sobre ti, pero de verdad que Dios nos quiere usar, y donde estés tú puedes ser misionero. A veces dices, es que aquí en donde yo trabajo es muy difícil. No es difícil. No es difícil. Nosotros tenemos que equiparnos de las herramientas para poder llegar a las personas. Entonces yo quiero decirte que ya es momento de levantarte, no importa la edad. Ustedes vieron cuando salimos a la calle, la iglesia en la calle, vieron algunas hermanas. Hay una hermana de 83 años y ella, de verdad, ella no se cansa. Ella se levanta temprano, nos ayuda a preparar tortas, y es la primera que siempre cuando, a ver, necesitamos a alguien que ministre, ella está ahí adelante. Entonces la edad no es obstáculo. Recapitulando, entonces somos colaboradores de Dios, diga conmigo, colaboradores de Dios, edificio de Dios, y Dios pone a prueba nuestro trabajo. Vamos a la siguiente. Dios pone a prueba nuestro trabajo. Voy a leer el texto, lo siguen con la vista. Dice 1 Corintios 3, del 13 al 15. Dice, el día del juicio se sabrá qué material emplearon los constructores. Cada obra será pasada por fuego, para que se sepa la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha edificado es perdurable, recibirá su recompensa. Pero si su obra, el fuego la consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Se salvará, sí, pero como quien escapa del fuego. El trabajo de cada uno va a ser probado al fuego, y la calidad de la obra va a ser la que determine si vamos a tener una recompensa o una pérdida. Ahora, como la agricultura, no sé si alguien aquí ha plantado alguna vez algo, pero cuando tú plantas una semilla y esa semilla brota y da fruto y empieza la planta a crecer, el agricultor o el jardinero, dependiendo si es una planta de hogar o decorativa, tienen que usar tijeras para que esa planta florezca y dé un fruto más grande. Estos procesos son como esas tijeras que causan cierto dolor cuando cortan, pero te cortan lo que no sirve para que lo que sí sirve se multiplique. Amén. Y por ese proceso está pasando Castillo del Rey La Fe en San Antonio. Entonces, no sientan que la iglesia se ha acabado. De hecho, no es su iglesia, es la iglesia de Dios. Amén. Y si algo me dijo Dios que les dijera es que Él está aquí. Aleluya. Y que la obra es de Él, y lo que tiene para ustedes no se ha acabado, sino que todavía le queda un largo camino por recorrer para alcanzar toda la bendición que Él quiere derramar sobre este pueblo. No es todo el pueblo que Él tiene para esta casa, pero si ustedes vieron, las cosas que les fueron mostrados son algunas de las estrategias y herramientas del diseño de Dios para que la iglesia se multiplique y avance, porque cuando las tinieblas nos confrontan, la luz resplandece y la luz hace retrasar a las tinieblas, rechazarlas. Y hay momentos en los que Dios no te dice el por qué. Y hay veces que los por qué no tenemos que entenderlos, sino el para qué. Y esa palabra es muy clave. No siempre debemos de saber por qué pasa esto, Dios. No, es para qué. Esta lección, este aprendizaje, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Para qué está sucediendo esto? Y entonces, la lección que él aprendió impresionantemente es que era para provocar la unidad del cuerpo de Cristo. Y ustedes pueden decir, no me hace ningún sentido que una división en una iglesia sea un instrumento para que Dios traiga unidad al cuerpo de Cristo. Ahí va. Al pastor que hizo las cosas como las hizo, que no era pastor, era líder y se fue. Este pastor fue y lo buscó y le dijo, Dios ha puesto en mi corazón que te perdone y que te ame.
y que te diga que si necesitas algo para que esta iglesia que Él ha puesto en tus manos funcione, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, que esté de mi parte, sembrar recursos, traer herramientas, apoyarte con equipo, con liderazgo, para que esto que estás haciendo de parte de Dios funcione. Se deshacen las obras del diablo. Cuando lo que él provoca es la enemistad, el odio, la queja, el pleito, la rencilla. La palabra dice que hagamos las cosas sin ira y sin contienda. Muchas veces somos provocados a ira. Estoy hablando en el plan macro, en el plan iglesia, pero esto también sirve para nuestra vida, para nuestro hogar. Y cuando hay alguien que lo odiamos con odio jarocho como el ratón Crispín y que no lo perdonamos por nada del mundo, es el momento de decir, te perdono y te amo. Y si en algo puedo servirte, aquí estoy. Cuenta conmigo. Y entonces es como una prueba superada, porque nuestros trabajos como colaboradores y como edificio de Dios tienen que pasar por una prueba, no para que seamos consumidos en el fuego o derrotados en la batalla, sino para que podamos ver una gloria mayor de Dios una vez que aprobamos el examen. ¿Le puedes dar la gloria al Señor? Algo que nosotros le hemos pedido, particularmente yo, al Señor, no es que venga mucha gente con el evangelismo o que alcancemos muchas naciones con el trabajo misionero, sino que la presencia del Espíritu Santo siempre esté en la casa. Si la presencia del Espíritu Santo no está en la casa, nuestro trabajo es inútil. Puede tener un éxito humano, puede tener un éxito temporal, pero donde está Dios, las cosas permanecerán para siempre. Y las cosas en las que no está Dios van a pasar, como el cielo y la tierra, pero los que hacemos la voluntad de Dios permaneceremos para siempre. Dice la palabra en 1 Corintios 13:16. ¿No se dan cuenta que son el templo de Dios? Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. Dígalo una vez más, yo soy el templo de Dios. Y como templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ahora, yo quiero decirte que hay 3 tipos de personas que viven en una casa. Un habitante, un inquilino, un huésped, un inquilino y un habitante. Un huésped es como el que te va de visita, ¿no? Como nosotros que estamos de visita, un huésped, ¿no? Un inquilino es alguien que paga por estar en un lugar por un tiempo. Cuando arriendas una casa o estás temporalmente en una habitación de un hotel, eres un inquilino. Cuando eres un huésped, eres bienvenido, eres esperado, eres atendido, pero es temporal. Diga conmigo, eso es temporal. Diga conmigo, eso es temporal. Porque nuestro tiempo en la tierra es temporal. No vamos a permanecer para siempre. Somos huéspedes. Un inquilino paga por estar en un lugar. No siempre es bienvenido. Aquí está, de tener una propiedad vacía a que me genere recursos, pues rento la propiedad. Tú no conoces a la persona, el que hizo el hotel no conoce a los que se duermen en sus habitaciones. El que renta una casa no sabe si era brujo, era satánico, era mal hablado como yo, o era futbolista, o era empresario. No sabe, pero le rentan la casa porque les pagan una renta. Pero un habitante, diga conmigo, un habitante. Dígalo con fe, un habitante. Un habitante es un término mucho más general y se refiere a cualquier persona que vive o reside en un lugar, sin la implicación específica de un contrato o de un pago o de la duración de esa estancia. Es decir, un habitante es tus hijos en tu casa. Acá se acostumbra que cuando van a ir a la universidad ya córrelos porque salen muy caros los biles, ¿no? El agua, la luz, el internet, la gasolina para llevarlos a la escuela. Pero en América Latina, normalmente las familias somos más cálidas y nos gusta que la familia se reúna. Aunque ya tengan su propia casa, te gusta recibirlos y aún cuando ya se fueron, decimos, esta es tu casa. No es cierto, ya no es su casa, pero nosotros decimos, esta es tu casa, ¿no? Nos pasa ahora a nosotros que solo vive César con nosotros, las mayores ya tienen su casa, y entonces él cuando ora por los alimentos dice, Señor, gracias porque tú permitiste que mis hermanas vinieran a nuestra casa. Y cuando termina él de orar, dicen ellas, entonces es tuya. Y él dice, pues sí. Y dice, entonces no es nuestra. Y él dice, pues no, ustedes tienen la suya. Esta es la mía, yo aquí vivo. Esta analogía o ejemplo que uso es el Espíritu Santo diciendo, yo vivo en esta casa.
y tú eres esa casa. Él no es un huésped porque no está en ti temporalmente. Él no es un inquilino porque no tiene que pagar por vivir en ti. Él es un habitante porque Él no tiene un plazo, ni tiene un contrato, ni tiene una duración. Él vivirá contigo hasta que Cristo venga o hasta que seas llamado a su presencia. Entonces, el habitante del edificio de nosotros, porque nosotros somos parte de ese edificio de Dios, ese departamento, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en ti y está en mí, es muchísimo más sencillo ser un reflejo de Dios. Porque ese es el título del mensaje esta mañana. Somos reflejo de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Pero no podemos reflejar a un Dios con el que no nos relacionamos, ¿no? O sea, yo no me imagino, puede haber una excepción, pero una mamá que aún su hija, específicamente mamá e hija, una mamá cuya hija ya se casó, ya nació su primer bebé y aunque ya tiene una vida, digamos de alguna manera independiente, le llama a la casa, le prepara la comida que sabe que le gusta, la atiende, le ayuda con el nieto porque le hace lo más feliz del planeta tener el nieto en sus brazos, pero es como, tú eres mi familia, eres parte de mí. Nosotros con Dios somos su familia, somos parte de Dios, hacemos parte con Él. Y cuando nuestros hijos se van de nuestra casa, en nuestro caso son los Serna, cuando los Serna están afuera, ellos siguen siendo los Serna. Entonces ellos son un reflejo de lo que aprendieron en la casa. Nosotros somos un reflejo de lo que aprendemos de Dios y el deber ser es cada día. A veces lo hacemos solo cada semana, pero Dios no se desconecta de nosotros los otros 6 días que no estamos aquí en el templo. Al contrario, Él permanece en nosotros porque nosotros somos su edificio y Él habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Espíritu Santo? Con esto concluyo porque ya me pasé, típico de mí. Si me van a ver en Monterrey me van a decir, te dijimos que no te tardes, vas de visita, ya no te van a invitar. La conclusión es esta: vivir una vida santa que refleje a Jesús. Esa es la conclusión. Para poder ser un reflejo de Dios, Dios tiene que vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo y que nosotros podamos reflejar a Jesús. No hay división, iglesia amada, familia en Cristo en San Antonio. No hay división que prospere en una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. En una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero si nosotros tomamos la ofensa, la división, el conflicto por encima del amor, tenemos razones para molestarnos. Somos humanos. Cristo fue humano, Cristo sudó sangre, Cristo lloró por Lázaro. Él fue Dios en la forma más humana que puede ser. Pero eso nos ayuda a mostrar que el amor lo vence todo. Amén. Y entonces, en lugar de tomar la ofensa como una razón para estar molestos, podemos tomar la decisión de decir, yo amo más que el daño que me hicieron, que estoy dispuesto a perdonarlo todo porque el amor cubre multitud de fallas. Multitud de fallas. Se pueden equivocar una y otra vez con nosotros. Claro que no es fácil, pero en el proceso, creo que lo cantamos, somos barro en manos del alfarero, y cuando el molde, o sea, nosotros nos estamos saliendo del propósito de Dios, se tiene que romper ese barro y hacerse de nuevo para que la obra de Dios sea completa. La palabra en la conclusión dice en 1 Pedro 1, 15 al 17, dice así: ¿cómo es como Dios quiere que viva la fe en San Antonio? Más bien, vivan ustedes de manera totalmente santa. ¿De qué manera? Santa. Totalmente santa. Totalmente es todo. Mente, alma, cuerpo, espíritu, corazón, totalmente santa. Así como también santo es el que los llamó. Pues en la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Ya que ustedes dicen que es su Padre, el que juzga las obras, nuestras obras van a ser probadas al fuego y Él juzgará nuestras obras. Si nuestras obras permanecen, recibiremos recompensa. Pero si nosotros causamos división o caemos en el error de decir, no, es que el que me dividió, el que me hirió, el que me lastimó, Señor, ojalá y que se muera, que pase Satanás y se lo lleve. Eso habla de tu corazón. Es que eso habla de tu corazón. ¿Estás de acuerdo? Eso habla de tu corazón. Pero si tú dices, porque recuerden a Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quiénes? A los que le habían puesto la corona de espinas,
a los que le habían bofeteado, escupido en la cara, latigueado, y que pronto iban a atravesarlo con su lanza en su costado. Él sabía lo que iba a suceder, pero él volteó al Padre y le dijo: no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros nos ponemos en el lugar del herido, pero no sabemos si otro los hirió a ellos, y ellos están actuando así. ¿Conocen todos al animalito, al puercoespín, que tiene muchas espinas? El cristiano actúa así, como un puercoespín. Saca las espinas para autoprotegerse, pero las espinas hacen daño. Y a veces nosotros actuamos como puercoespines espirituales porque estamos a la defensiva. Cuando alguien ya nos lastimó, sacamos las espinas. Pero nosotros no fuimos llamados a ser espinas. Fuimos llamados a abrazar y a ser amorosos con las personas, como lo vimos en los primeros puntos de las reflexiones. Concluye diciendo: el Señor es el que juzga las obras de cada uno y Él no tiene favoritos. Entonces vivan dándole la honra mientras estén de paso por este mundo, porque en este mundo somos huéspedes, pero en el reino de los cielos somos habitantes. Dele la gloria al Señor. Con eso hemos concluido. Póngase de pie. Y yo quiero orar, si me permite el pastor, por ustedes, por la iglesia. Y ahí donde estamos, yo quiero pedirte que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Señor, tú eres la razón por la que nosotros hemos venido esta mañana, por la que nos hemos reunido. Regularmente, nosotros los pastores y también tu novia, la iglesia, no somos tan conscientes en el plano del espíritu, en ese nivel superior, que quien nos convoca eres tú, que quien nos trae a tu presencia eres tú. Cuando sufrimos situaciones desafiantes, luchas que se levantan, podemos reaccionar en nuestra humanidad. Claro que sufrimos y sentimos dolor, pero en todo tu reino, que es mucho más grande que nuestra iglesia, porque tu cuerpo, la novia, está compuesta por múltiples miembros alrededor del mundo entero, y sufren ataques igual o peores que los nuestros. Tenemos el testimonio de Senegal, donde incluso están atentando contra la vida de los que son seguidores tuyos. Señor, que podamos ser en esta casa, en este tiempo, conscientes al nivel de la revelación del Espíritu Santo, que el que nos convoca es Cristo. Cristo dijo: Padre, que ellos sean uno, como nosotros somos uno, para que el mundo sepa que yo los envío, para que el mundo sepa que tú me enviaste a mí, dijo Jesús. Señor, somos tus colaboradores, pero queremos ser tu reflejo, que cuando otras personas nos vean, cristianas o no cristianas, en la escuela, en el trabajo, en los negocios, en la familia, porque aún en todas esas áreas nos relacionamos con personas que no son fieles a ti, que como yo mismo en algún tiempo era una persona pagana y que usaba un lenguaje incorrecto. Pero cuando tú verdaderamente llenas todos los vacíos que hay en nuestro corazón, nuestra vida se consagra a ti y nos convertimos en ese edificio que estás construyendo poco a poco a través de tu enseñanza en la palabra. Ese edificio que se está construyendo con los mejores materiales, con la pureza, con el amor, con la santidad, con la fe. Nuestro cimiento, nuestro soporte, la base de nuestra vida es Jesús. Es el mejor cimiento, no hay otro cimiento. Señor, sabemos, Padre, que todo lo que hagamos y decimos que hacemos en tu nombre, Señor, será probado al fuego. Pero no es un fuego que quema para muerte, sino que es un fuego que aviva para vida, que es un fuego que enciende nuestro ser y que nuestro corazón se apasiona por ti. No nos conformamos solo con venir a la reunión, con entregar parte de los tesoros y la bendición que tú nos das, sino que queremos ir más allá, porque tú quieres llevarnos más allá. Señor, hoy oramos porque en esta casa y entre todos los que habitan en esta casa, tu Espíritu Santo reine en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos.
en las cosas que oímos, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por nuestro oído de pronto vienen palabras, o en nuestra mente pensamientos, que inmediatamente detectamos cuando no son de ti, porque el Espíritu Santo nos revela la verdad. Tú esta mañana nos has convocado a una santidad mayor, a un nivel mayor, pero entendemos, Señor, que tú nos quieres llevar a ese nivel más grande, porque cuando tú nos das algo bueno, es porque tú nos vas a demandar más cosas de nosotros. Quieres nuestra pureza, quieres nuestra santidad, quieres, Señor, que tengamos amor por las almas y que vayamos, Señor, a las naciones simplemente haciendo lo que Jesucristo hizo. Porque siendo Dios y siendo Rey, abandonó esa posición para ser humano entre los hombres, manteniendo su divinidad, su santidad, su pureza, y enseñándonos con su vida que Él es la imagen visible del Dios invisible. Ahora nosotros somos el reflejo de Jesús, porque tú nos amaste, Señor, y nos enseñas cómo amar. Padre, que en esta casa abunde el amor de hermanos, que el amor se multiplique, que el amor, Señor, lo llene todo, lo cubra todo, lo perdone todo. Señor, que haya una mayor gloria para este lugar y para esta familia, porque tú no has acabado la obra. Señor, hemos atravesado valles, hemos atravesado montañas, hemos atravesado desiertos, pero aún ahí tú has estado con nosotros. Y has dicho que aunque atravesemos las aguas, no nos ahogaremos, y el fuego, y tampoco nos quemaremos. Señor, sabemos que tú estás perfeccionando tu obra en esta casa. Estás perfeccionando tu obra entre estos colaboradores. Estás perfeccionando tu obra, Señor, en estos edificios santos. Y que todas nuestras obras, Señor, están exhibidas a la luz de tus ojos, que van a ser procesadas por el fuego, pero un fuego que purifica y que quita de en medio y corta todo lo que estorba, para que el crecimiento sea sano y que el fruto sea rico en tu gracia. Hoy oramos, Señor, para que esta casa viva en una santidad y en un reflejo de la santidad de Cristo, para que a otros, Señor, se les antoje venir y probar del agua viva que fluye de este lugar. Hoy oramos por una gracia y una gloria mayor para los pastores Magallán y para esta casa, para los que sirven, para los que diezman, para los que ofrendan, para los que dan a misiones, porque no todo es servicio y dinero. También, Señor, es oración y paz. Que entre nosotros abunde la oración, esa oración intercesora, esa oración como la de Jesús. Porque dice tu palabra, Señor, que abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo, y que aún tu Espíritu Santo intercede por nosotros con palabras que no podemos alcanzar a escuchar. Así que queremos, Señor, esa gracia y ese amor de Jesús, pero también queremos el poder y la fuerza intercesora del Espíritu Santo. Hoy oramos, Señor, para que tú nos lleves a aguas más tranquilas, a puertos seguros, pero sabemos, Señor, que el navegante, Señor, se edifica su experiencia cruzando los mares. Así, Señor, la vida del pastor, la vida de la congregación, la vida de tu pueblo, Señor, muestra la calidad de la obra de acuerdo a los materiales que fueron empleados. Y yo estoy seguro, Señor, y lo declaro por la fe en Jesucristo, que las obras que se crean y se desarrollan por medio de este ministerio no serán consumidas por el fuego, y no serán de los que se salvan muy apenas, sino que recibirá cada uno su corona y la recompensa que merecen por las buenas obras que hacen para tu nombre. Te damos la gloria y te damos la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh, quiero más de ti.